Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por venir a este webinar. Hoy tenemos el placer y el honor de tener a Pere Rovira con nosotros. Nos va a hablar un poco pues, de tendencias y realidades sobre la analítica web y temas adyacentes. Siempre nos interesa mucho su charla y hace unos cuantos años que colabora con nosotros. Y, en fin, es un placer como siempre tenerlo. Sin más preámbulo, Pera, pues cuando quieras. Hola, buenas tardes. Voy a compartir Gracias, Christopher. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Vale. ¿Se ve? Correcto. ¿Se ve Sí, lo voy bien? a poner en full screen. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. Vale, ahora que lo que yo no os veo a vosotros. No. Bueno, como lo tengo en full screen no puedo ver el chat. Espera, mejor lo pongo así. Y Hay una así. opción de salir pantalla completa, al menos en mi Mac, que a lo mejor en la parte superior, en el menú superior. Sí, sí, es para ver pantalla completa, pero si pongo Salir. pantalla completa... Bueno, ahora lo vemos más o menos todos, ¿no? Sí, correcto. Os veis reflejados vosotros aquí, pero bueno, ya... Sí, igual, en todo caso, como las preguntas son al final, voy a dar la charla y después, si me hacéis preguntas por chat o lo que sea, lo atiendo todo al final, ¿vale? Vale, pues me presento. Como ha dicho Cristófol, me llamo Pere Rovira, me he dedicado a la analítica durante muchos años y en particular pues en el máster en buscadores, pues no sé, creo que llevamos colaborando un montón de tiempo. Yo diría que ya, no sé, como varios, 7, 8 años o incluso más. Y bueno, aunque desde hace unos años, desde hace 2 o 3 años, estoy más ligado a la parte de la visualización de datos, pues sigo trabajando mucho con analistas web o analistas de marketing. Básicamente, ahora me dedico a hacer mentoring con analistas, trabajo con analistas de empresas, normalmente de empresas bastante grandes, que están trabajando como analistas web o de marketing y les ayudo a hacer más visible su trabajo o hacerlo más útil o que tenga más impacto y más valoración dentro de la organización. Y principalmente eso lo hago ayudándolos a comunicar y a visualizar mejor los datos, pero también con una parte estratégica que muchas veces falta dentro de la analítica web. Y por eso os quería hablar hoy un poco de pues, los diferentes puntos más estratégicos que suelo tocar con los analistas con los que trabajo y que creo que son importantes para cualquier analista web, más allá pues de, no os voy a hablar ni de Google Analytics ni de Adobe Analytics, estas herramientas no me interesan mucho, la verdad, os voy a hablar más pues de aspectos que creo que se tienen que tener en cuenta cuando uno trabaja como analista web y bueno, sin más voy a ello. Suelo dividir o suelo hablar de seis cosas importantes que se tienen que tener en cuenta en la realidad o en el día a día del analista web, que os las pongo aquí y son las 6 cosas de las que vamos a hablar en esta charla. A ver, voy a mirar el reloj para no pasarme de tiempo. El primer punto del que suelo hablar ya desde hace un tiempo es que la analítica web en sí, ¿vale? Empezó, a ver, yo y ahora ya me pongo en modo batallita, estoy a punto de cumplir 40 años el próximo jueves, o sea que cuando yo empecé como analista web, ¿no? Pues era un poco como
como el webmaster de hace muchos años, ¿no? Lo hacía todo el webmaster. Pensaba la web, la diseñaba, la programaba, todo, ¿vale? Y el analista web, pues un poco también empezó así, ¿vale? Era una persona, pues, o sigue siendo en muchos casos, capaz pues, de implementar una herramienta, de utilizar esta herramienta, de sacar unos datos, de analizarlos, de sacar conclusiones, de presentarlos, ¿vale? Es un poco todo lo que creemos que tiene que hacer un analista web. Y es difícil que una misma persona hoy en día pueda hacer todas estas cosas, ¿vale? Por eso a mí me gusta empezar o hablar bastante a las empresas de que lo que buscan no es un analista web, sino pues un equipo de gente que trabaje con datos y que intente mejorar las cosas en su empresa. Y este equipo de gente, que a veces serán 4 o 10 o 2 personas, o a veces si hay mucha suerte lo encontrarás todo en una misma persona, tiene que atender diferentes temas, ¿vale? Y os comento esto porque también lo hablo muchas veces con mis alumnos. Hay que pensar el camino que uno quiere seguir como analista web. Y yo creo que, o como analista en general, no me gusta nada la palabra analista web, ¿no? Hay analistas mucho más pegados a la estrategia, ¿vale? Gente que igual no sabe mucho de números, pero es capaz de definir una buena estrategia, los indicadores importantes en los que se tiene uno que centrar y que sabe movilizar los recursos necesarios para mejorar en determinados indicadores que son los importantes, ¿vale? Y es una parte más estratégica de la analítica. Hay una parte mucho más de ciencia, todos habréis oído hablar pues ahora del data science, ¿no? Del científico de datos, pues una persona no opuesto al estratega, pero sí sus habilidades son muy diferentes, ¿vale? El data scientist a lo mejor no tiene ni idea de por qué está haciendo lo que hace, o los buenos sí que lo saben, pero es una persona mucho más centrada en los números, en modelos matemáticos, en hacer sus análisis pues con R o con Python o con sus lenguajes de programación que más le gusten, y que suele trabajar pues con grandes cantidades de datos, intentando buscar respuestas a determinadas preguntas de forma matemática. Y es otro perfil diferente. Después hay un perfil mucho más enfocado en la técnica, ¿eh? Que es el que yo le llamo pues la persona que implementa herramientas, ¿vale? O ya como ahora casi todo va por tags, pues la persona que define todos los tags que tiene que haber en todas las webs, en cada página de la web, pues para recoger determinados tipos de datos, ¿vale? Y es un perfil que igual al principio sí era sencillo implementar una herramienta de analítica como Google Analytics, ¿vale? No había, cuando yo empecé a usar Google Analytics, no había ni variables personalizadas, o sea, era lo que era, ¿vale? Era un código estándar y con muy pocas posibilidades de adaptación. Ahora pues hay decenas, cientos de variables personalizadas, se puede recoger de todo y más en las webs, en las apps, en redes sociales, etcétera, y requiere pues de una persona con conocimientos muy buenos de JavaScript, de Tag Managers, pues capaz de pues, pensar cómo tiene que ser toda la recogida de datos de las herramientas de analítica web y de implementarlo técnicamente y de validar y de tener unos procesos técnicos pues, que validen que los datos se están recogiendo correctamente. Y este es otro perfil pues muy habitual, de hecho creo que yo diría que es de lo que más se busca. Al final las empresas buscan cosas prácticas y dicen, pues, ¿qué quiero hacer analítica? Pues quiero implementar una herramienta, pues ¿quién me la implementa? ¿Quién me lo hace? Necesito a alguien que me haga esto y que me lo mantenga, ¿no? Pues bueno, es un perfil muy habitual, ¿no? Y finalmente hay habilidades más que pongo aquí de diseño, podemos decir de comunicación, pues que es una persona, y es en lo que yo me centro últimamente más, que se encarga de pues, coger esos cuadros de mando o esos Excels infumables llenos de números, ¿vale? Y de convertirlos en algo que la gente normal los entienda, ¿vale? Que miren una presentación con datos y pues que la entiendan, que sepan lo que significa y que se usen pues para ello las visualizaciones de datos apropiadas para transmitir lo que se quiere transmitir. Y es una habilidad pues muy transversal, no solo es una habilidad del analista, yo creo que casi todo el mundo pues que trabaja con datos necesita en cierto
momento comunicarlos, ¿vale? Y para ello pues tiene que plasmarlos de la mejor manera posible. Con lo cual ya veis que hay pues muchas patas dentro de la analítica. Una pata más estratégica que decide cuáles son las preguntas importantes, qué indicadores se tienen que utilizar y estos indicadores pues cómo se van a medir. Hay una parte pues, más científica, más matemática, que es el data scientist. Hay una pata más técnica, que es la persona que implementa las herramientas para recabar todos los datos o que integra diferentes plataformas de datos. Y hay un perfil más de diseño, comunicación, pues que se encarga de traducir todas las presentaciones hechas con datos a un lenguaje o a una manera de visualizarlos, pues que las personas que toman decisiones, por ejemplo, pues los entiendan adecuadamente. Es difícil que una sola persona pueda hacer todo esto, por eso a mí me gusta hablar de un equipo de analistas y por eso también recomiendo a la gente que se quiere dedicar a la analítica web que piense pues, cuál de los caminos quiere seguir, ¿vale? Y para pensar eso, pues uno también tiene que reflexionar qué es lo que se le da mejor, ¿eh? Bueno, otro de los temas que tratamos mucho con los alumnos es intentarnos enfocar en el negocio del cliente para el que trabajamos, ¿vale? Y para enfocarnos en el negocio, lo primero que tenemos que hacer es intentar hablar un vocabulario más cercano al negocio, ¿vale? Yo creo que uno de los principales problemas de los analistas web es que son analistas web y vienen de una disciplina con una tradición muy técnica, ¿vale? Vienen de una disciplina que nace con el análisis de logs y que nace con métricas como las páginas vistas, la tasa de rebote, el tiempo de visita, este tipo de métricas que están muy ligadas pues, a un artefacto técnico que es una web y que tiene páginas, ¿vale? Y que eso es lo que medimos al principio, ¿vale? Pero las páginas vistas pues tienen su recorrido y la tasa de rebote también. Está bien, no digo que sean métricas que están mal, pero hombre, ya hace muchos años que se usan y quizá pues ya es momento de cambiarlas por métricas un poco más cercanas al negocio, ¿vale? Y aunque parezca mentira, pues todavía es un problema grande. Yo hace años que voy diciendo abandonad las métricas que no tienen un significado claro para el negocio, pero cuesta mucho, ¿vale? Hay mucha inercia creada. Tú abres Google Analytics y lo primero que te muestra pues todavía es las visitas, las sesiones, la tasa de rebote, el tiempo en página. Bueno, todas estas métricas todavía te siguen apareciendo en la página de inicio de Google Analytics, lo cual muestra pues que muchas cosas o las cosas más importantes cambian poco, ¿vale? Y por ello es natural pues que sigamos utilizando este tipo de métricas. Claro, luego pues vas a hablarle a alguien, ¿no? A una jefa o un jefe que tiene que tomar ciertas decisiones con sus campañas o con sus productos y le hablas de ciertas métricas, pues es normal que a lo mejor no te entienda mucho o que si te entiende tampoco entienda mucho para qué sirve, porque en realidad no sirven prácticamente para nada este tipo de métricas. Y hay que hacer el esfuerzo de llevarlas mucho más cerca pues, de métricas que sí tienen un significado claro de negocio. Por ello os pongo aquí un artículo, esto está sacado de un artículo de Avinash Kaushik, de su blog, que ya tiene unos cuantos años, en el que explica el funcionamiento pues, general de un negocio, en el que no me voy a entretener, pero bueno, todo negocio vive de unos ingresos y estos ingresos son el producto de un margen por un volumen de ventas, ¿vale? Más margen, más volumen de ventas, más ingresos. El margen pues, es función de precio y de coste y el volumen es función normalmente de la cuota de mercado que tienes y de lo grande o pequeño que es ese mercado en el que trabajas. Bien, estas métricas o estos conceptos de aquí, el precio, el coste, la cuota de mercado, el tamaño de tu mercado, el margen, deberían de ser el vocabulario habitual de los analistas que trabajan para empresas, pero no lo son, ¿vale? Miraos las presentaciones de los analistas web, miraos los análisis que hacen y muy pocas veces llegan a bajar a conceptos como margen, como ingresos, como costes, ¿vale? Muy pocas veces, ¿vale? Bueno, yo lo que os recomiendo es intentar bajar a estos temas. Esto es lo que al final hace que un negocio vaya mejor o peor, con lo cual, si somos analistas y trabajamos para mejorar el negocio, deberíamos de ser capaces al menos de relacionar las métricas que utilizamos con este tipo de métricas, ¿vale? Y por supuesto también sin olvidar pues, que no todos son ingresos, también está la felicidad,
la satisfacción de nuestros clientes, lo contentos que estén. Eso ya es más difícil de medir, ¿vale? Pero bueno, igual hay proxies que nos pueden aproximar a saber cuál es su satisfacción, y ahí sí que son pues análisis también muy importantes, más allá pues de lo puramente económico, y que además suelen retroalimentar lo económico a posteriori. Pues bien, lo primero que os comentaba, tener un equipo, o al menos tener presente que hay habilidades muy diferentes que debe manejar un analista, centrarnos en el negocio, llevarlo todo mucho más cerca de un vocabulario de negocio. Os pongo aquí también centrarnos en los productos o en los servicios que ofrecemos, ¿vale? También un tabú o algo a lo que el analista se aproxima poco, ¿vale? ¿Qué cosas hace un analista que sirvan para mejorar los servicios que ofrece una empresa o para mejorar los productos? ¿Vale? El analista web pues normalmente dice, no, te voy a mejorar la landing page, ¿vale? O te voy a mejorar tu posicionamiento en buscadores. Bueno, oye, ¿por qué no empezamos por mejorar lo que vendemos, ¿vale? O lo que ofrecemos? ¿Qué tipo de análisis podemos hacer ahí, ¿vale? Es algo complicado, ¿vale? Pero para ello os he puesto aquí un enlace a una serie de vídeos de Seth Godin que se pueden encontrar en Skillshare, y ahí Seth Godin da, yo creo, un curso interesante sobre lo que él considera que es el marketing, y se resume en una frase que él dice pues que hay que encontrar productos para tus clientes en lugar de clientes para tus productos, y menciona 4 características que debe tener o que suele tener todo producto que funciona a nivel de marketing, ¿vale? Os las listo aquí, os lo podéis mirar, y os recomiendo que penséis, vale, para cada uno de estos temas que menciona Seth Godin, ¿qué podría hacer yo como analista para contribuir pues, con mi análisis de datos a pues, conocer mejor estos aspectos y, por lo tanto, contribuir a mejorar estos productos o estos servicios que yo ofrezco? No solo trabajemos como analistas para ayudar a vender mejor, sino que ayudemos a hacer mejor el propio producto que vendemos. Pero bueno, en todo caso, llega un momento en el que gran parte de la tarea del analista pues suele ser los canales, ¿vale? Suele ser atraer tráfico, ¿vale? PPC, SEO, Facebook, lo que sea, ¿vale? Hay que traer tráfico a la web o a la app y conseguir pues que más gente convierta o se la descargue o lo que sea, ¿vale? Bueno, frente a este modelo de canales, a mí me gusta mucho más hablar de audiencias, ¿vale? Y para hablar de audiencias, pues el artículo que más me sigue gustando, pese a que se escribe mucho sobre esto, es uno de Avinash Kaushik, que ya tiene algunos años también, en el que habla pues de un framework, de un marco de trabajo que él recomienda para mejorar pues nuestro rendimiento a través de los diferentes canales, y dice pues que en lugar de hablar de canales nos centremos en hablar de audiencias, ¿vale? Y las audiencias nos propone segmentarlas de acuerdo a la intención que tienen, ¿vale? Y esa intención que tienen pues básicamente se va definiendo a través del funnel de compra, ¿vale? No es que sea algo muy novedoso lo que nos dice Avinash, pero sí que nos recomienda pensar en estas audiencias y en el estadio en el que están, y una vez sabemos el estadio, la intención que tienen estas audiencias, pasar a analizar los canales que podemos utilizar para llegar a ellos, ¿vale? En particular, pues Avinash define un primer estadio que es el de conocer, ¿vale? En primer lugar, los clientes nos tienen que conocer para comprarnos algo. Si no nos conocen, no nos van a comprar, ¿vale? Y ahí pues tenemos que saber cómo llegamos a una audiencia cualificada, ¿vale? Si vendemos, pues yo qué sé, vendemos botas de esquí, pues tenemos que saber llegar a los amantes de los deportes de invierno, al menos, ¿vale? O a los amantes del deporte en general, ¿vale? Es una audiencia cualificada, la más grande que podamos imaginar. Y ahí pues ya podemos pensar en diferentes estrategias, diferentes canales para llegar a ellos. Después define una fase de una intención de consideración, ¿vale? Hay ciertos clientes de esta audiencia cualificada que van a decir, pues a lo mejor compro algo, ¿vale? Y empiezan a comparar a lo mejor diferentes ofertas, diferentes marcas, diferentes proveedores, ¿vale? Está en una fase de consideración. Pues ahí también, gracias a la analítica, y es una de las partes que más se ha desarrollado de la analítica, es relativamente fácil detectar pues qué personas están en una fase de consideración y por lo tanto saber qué canales nos ayudan a
impactar a la gente en fase de consideración, qué contenidos y, por lo tanto, cómo los podemos optimizar. Después hay una fase de convencer. La gente ya dice, vale, bueno, pues sí, ya sé, me voy a comprar estas botas, tengo que decidir dónde me las compro, ¿vale? Pues bueno, ahí ya son otro tipo de estrategias, es una analítica mucho más orientada a la conversión y vosotros en el máster pues hacéis mucho de esto con toda la parte de CRO, ¿vale? Y finalmente, uno intenta pues, que sus clientes adquieran un compromiso, ¿vale? Que los fidelice, ¿vale? Y ahí ya pues, es una parte de la analítica muy interesante, el análisis pues, de clientes orientado a la fidelización. ¿Por qué? Porque los conocemos mucho mejor. Ya por fin no tenemos que trabajar con cookies, ¿vale? Cuando hacemos una analítica de fidelización, pues trabajamos con personas reales a las que pues sabemos quiénes son, sabemos que nos han comprado, cuándo, y si vamos enriqueciendo pues, su perfil, conocemos cada vez más de estas personas y hacer un análisis pues, de estos clientes para conseguir que se queden con nosotros y compren y compren y compren, pues es una pata fundamental en todo negocio. Pues bueno, os recomiendo que os leáis su artículo y ahí os da algunas estrategias sobre cómo medir a las audiencias en cada una de estas fases y sobre todo también cómo saber cómo de grande es mi audiencia en diferentes fases. Yo, de las primeras cosas que le recomiendo a un analista cuando empieza a trabajar en una empresa es saber, vale, esta empresa a través de los canales digitales, a qué audiencias está llegando y en qué fase están las audiencias a las que está llegando, ¿vale? Y a partir de ahí hacemos un diagnóstico, ¿vale? A veces sucede pues que casi todo está en la fase de conocer. Toda nuestra audiencia que nos llega para conocernos, ¿vale? Pero no estamos atrayendo a ninguna audiencia a la que podemos convencer o a la que podemos comprometer. Pues bueno, ahí empezamos el análisis de fortalezas y debilidades y vemos dónde nos tenemos que centrar. Es un uso de la analítica mucho más estratégico. Bueno, os he hablado aquí de medios, pues una vez uno tiene claro las audiencias a las que quiere llegar, tiene que pensar en los medios. Y a mí me gusta pensar en los medios a 3 niveles. El medio no es SEO o no es PPC. Para mí el medio primero es pensar qué mensaje tengo que dar, de qué voy a hablar, este mensaje cómo lo voy a transmitir, es decir, con qué contenidos y finalmente a través de qué canales, ¿vale? Pues bien, la analítica os puede ayudar en estas 3 vertientes, os puede ayudar a afinar muy bien vuestro mensaje y los contenidos que utilizáis, por ejemplo, a través pues, del A/B testing, ¿vale? Os puede ayudar a afinar muy bien a través de qué canales estáis llegando y cuáles funcionan mejor o peor, porque, bueno, al final una de las patas más desarrolladas de todas las herramientas de analítica, por no decir casi la pata en la que se están centrando la mayor parte de las herramientas de analítica, todos los esfuerzos, es la medición de medios, la medición de canales, ¿vale? Google Analytics por motivos obvios, porque lo que quiere Google es que te gastes más pasta en canales, ¿vale? Y las demás, pues porque copian a Google, ¿vale? O sea que ahí está gran parte de la innovación de las herramientas de analítica, está en la medición de canales y ahí tenéis pues mucho camino que recorrer. Y finalmente, pues bueno, os estoy hablando de analítica y ya llevo ya los 20 minutos, ya como siempre me vuelvo a pasar de tiempo, es un clásico también en mis webinarios. Llevo ahí un montón de rato hablando de analítica y no os he hablado de datos, ¿vale? Lo he dejado al final, pues a propósito, ¿vale? Obviamente hay que saber tratar datos para trabajar como analista, ¿vale? No es que lo considere menos importante, por mucha estrategia que tengamos detrás, si no sabemos tratar con datos, pues no vamos a ser buenos analistas. Y también recomiendo pues 4 aspectos en los que uno se puede centrar como analista, ¿vale? En primer lugar, hay que pensar que un analista lo que hace es modelar, construir un modelo de la realidad, ¿vale? En particular, construye un modelo, no de toda la realidad que conocemos, pues sería imposible, sino que construye un modelo de la empresa y de los clientes para los que trabaja, ¿vale? Pues ahí es un modelo que consiste principalmente en 3 cosas. El analista ayuda a la empresa a definir unos objetivos, ¿vale? Voy a lanzar una campaña en Facebook, ¿no? Y lo primero que dice el analista es, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de esta campaña? ¿Vale? Lo importante no es lanzar la campaña, lo importante es el objetivo. Pues ahí, pam, pensamos unos objetivos. Una vez has pensado el objetivo, vale, dices, bueno, este objetivo, ¿cómo voy a saber si lo he hecho bien o lo he hecho mal?
pues tengo que definir una serie de indicadores, ¿vale? Y para saber si esos indicadores, cuando los mida, pues están midiendo algo que ha ido bien o ha ido mal, me tengo que marcar unas metas, ¿vale? Con lo cual, el primer paso para trabajar con datos, pues es la definición de unos objetivos, de unos indicadores y de unas metas que nos digan si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. En segundo lugar, pues lo primero que suele hacer un analista es explicar cómo han ido las cosas, ¿vale? Si analista, pues parece que lo primero que hace es analizar, pero bueno, analizar no siempre lo hace, ¿vale? Normalmente, o de lo que más hace es comunicar cómo ha ido algo. Pues siguiendo con el ejemplo de la campaña, oye, ¿cómo ha ido la campaña? ¿Vale? Pues venga, el analista ahí prepara su informe, ¿vale? Para comunicar, os recomiendo, pues, leer mucho sobre storytelling, sobre cómo contamos historias, que la gente las entienda y que les haga caso y que sean convincentes. Os recomiendo, por supuesto, invertir en visualización de datos, ¿vale? Un gráfico bien presentado pues os ayudará mucho a que la gente entienda y a que se convenza de determinadas cosas. Y, por supuesto, también sin dejar de lado la usabilidad en general de todo lo que construimos con datos. El siguiente estadio en el que suele trabajar el analista es el análisis, ¿vale? Ya os digo, no conozco a muchos analistas que hagan análisis de verdad, ¿vale? Pero bueno, suponiendo que nos vamos a poner a hacer análisis, pues hace falta conocer un método que es bastante parecido al método científico, ¿vale? Es necesario tener bastantes conocimientos de estadística y este también creo que es uno de los puntos más flacos de los analistas web, es la falta de conocimientos de estadística. Muchas veces recomendamos cosas porque hemos visto una tendencia en Google Analytics, pero bueno, ¿cómo sabemos que esa tendencia es estadísticamente significativa? No es puro ruido o no es un fenómeno puramente estacional. Pues a veces haces esta pregunta y te dicen, pues no lo sé. ¿Vale? Bueno, oye, pues eres analista. No basta con que me digas que hay un gráfico que sube o que baja. Tenemos herramientas estadísticas que nos pueden ayudar a entender la significancia de las tendencias, ¿no? Y ahí también la visualización de datos es una herramienta muy potente para analizar y creo que cada vez más se está empleando porque es una manera de analizar mejor sin tener que tener grandes conocimientos de estadística. Y finalmente, los datos se usan cada vez más para automatizar las cosas, ¿vale? Y si os fijáis, pues bueno, por ejemplo, el real-time bidding, pues no deja de ser una técnica publicitaria que utiliza datos en tiempo real, pues para automatizar las pujas que hacemos en determinados espacios publicitarios, ¿vale? Pero la automatización pues va a más, ¿vale? Gran parte del marketing se está automatizando completamente y esta automatización se hace en base a datos, ¿vale? Incluso se está intentando ya automatizar la labor del propio analista y que sea la propia herramienta la que hace recomendaciones y nos diga pues lo que tenemos que hacer, ¿vale? Lo cual no sé si es consecuencia de que los analistas web son muy malos en general, ¿vale? O de que, bueno, pues las herramientas al final lo quieren invadir todo, ¿vale? Bueno, hago un poco de broma en mis charlas, ¿vale? Y eso es un poco lo que os venía a explicar, ¿vale? Os mandaré la presentación, bueno, por email como siempre, pero si tenéis dudas me podéis escribir aquí o me podéis seguir por Twitter. Y ahora pues no me queda, pues a ver, voy a ponerme por aquí y a ver si veo si me habéis hecho alguna pregunta por el chat. Veo que no, pero bueno, pues me la podéis hacer ahora directamente si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, Pera. Pues sí, abrimos la ronda de preguntas. Si tenéis alguna pregunta a hacer. A mí me ha sorprendido un poco esta parte final cuando hablabas de automatizar, un poco exagerando, claro, la tarea del analista. Se supone que el analista pues aporta una parte creativa que no sería automatizable, ¿no? Bueno, sí, pero si te fijas, pues cada vez más cosas son automáticas, ¿no? Ahora entras en AdWords y te monta la campaña solo, si quieres, ¿vale? Le dices cuál es tu web, te analiza el contenido y te la monta, ¿vale? Y te escoge las keywords y todo, ¿vale? ¿No sería mejor que lo hiciera
un especialista en marketing? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no lo sé, ¿vale? El caso es que para ciertas personas igual que no tienen muchos conocimientos, entran, les monta la campaña solo y fantástico, ¿vale? Muchas herramientas de gestión publicitaria o de gestión de contenidos, pues a lo mejor tú piensas en muchísimo, pues en diferentes diseños de landing pages y la herramienta automáticamente pues va detectando a quién le tiene que mostrar qué contenido sin que haya un analista que esté interviniendo, ¿vale? Y dices, hombre, pero ¿cómo puede ser que no haya una persona que detecte los segmentos, ¿no? Y a cada segmento qué contenido le quiere mostrar y qué mensajes y tal? Pues bueno, se opera un poco al revés, ¿vale? Dame tú todos los mensajes, todos los contenidos diferentes, que yo, pues soy un robot, lo montaré todo, ¿vale? Lo iré mostrando a diferentes personas e iré adaptando pues el contenido de tu página según lo que yo crea que es más eficiente, ¿vale? Es el ejemplo de pues, los recomendadores de productos, por ejemplo. Ahí no hay una persona que te está recomendando un producto, ¿vale? Y hay simplemente pues, análisis de patrones de navegación y de preferencias de la gente hechas pues, algorítmicamente y que toman decisiones sin necesidad de intervención humana. Y yo creo que es lo que cada vez es más la web. O sea, cada vez más en la web te tienes que preguntar, ¿este que me está hablando es una persona o es un robot? ¿Vale? Y todo este mecanismo tiene datos por detrás. Al final no es más que tratamiento de datos. Y a veces hasta en Twitter dices, ¿este que me está diciendo cosas o está interviniendo? ¿Quién es? ¿Vale? ¿Cómo sé que hay una persona detrás? Ahora, no sé, leía hace poco, ¿no? Que ya vas a poder dejar que tu teléfono llame a ciertos servicios, ¿no? Llame a un restaurante y haga una reserva por ti, ¿no? Ya sé que no tiene que ver con analítica, pero en el fondo sí. En el fondo todas estas aplicaciones funcionan con tratamiento de datos, ¿vale? Otra cosa es que el analista web siga pensando si el botón ha de ser rojo o ha de ser verde, ¿vale? Pero los analistas que yo creo que trabajan en cosas más punteras hoy en día, muchos de ellos están en proyectos de automatización, ¿no? De que pues, las máquinas hagan las cosas por nosotros, ¿no? Que no sé si es bueno o es malo o en sí no es nada, ¿vale? Pero es así, ¿vale? Yo creo que cada vez sucede más. Y que los analistas sean sustituidos o no, pues yo creo que mucha parte de su trabajo pues sí lo está, ¿vale? El real-time bidding, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿vale? Yo trabajé como analista web durante muchos años y luego vendí la empresa a una agencia de medios, ¿vale? En las agencias de medios trabajaba muchísima gente con un perfil más o menos analista, decidiendo dónde se ponían los banners, que si decidiendo, negociando con el país cuál era el precio, ¿no? de un banner que tapara toda la home, ¿vale? Y ahora toda esa labor, toda esta gente que hacía toda esta parte pues de comprar medios, ¿no? De ir a los medios, comprar los espacios publicitarios, negociar y analizar los resultados e intentar convencer al cliente de que la campaña ha ido bien, todo esto con el real-time bidding desaparece, ¿vale? Es una cosa que se automatiza, que por supuesto hay gente con perfiles analíticos mucho más avanzados que están trabajando ahí, pero hay toda una gente que queda fuera del mercado y que ya no... ¿Quién va a vender banners ahora? ¿Vale? Nadie. Todo esto se ha automatizado, ¿vale? Del mismo modo que casi todo AdWords se está automatizando y cada vez es más difícil vender tus servicios a un coste muy elevado, a no ser que ofrezcas algo muy, muy diferencial, porque, bueno, pues todo al final es lo que tienen pues bueno, el ir acumulando datos sobre todo, pues acaba que hay muchas campañas pues que son triviales y que una máquina ya las pone en marcha, ¿vale? Ante esto, pues para mí esto ya es una sustitución de muchos analistas, ¿vale? Yo no distingo mucho, para mí un analista es todo el que usa datos, ¿vale? Entonces, bueno, se usan a diferentes niveles, pero una persona que ejecuta una estrategia de SEO o de AdWords usa muchísimos datos y para mí es un analista. Llámale analista de AdWords o llámale como quieras, ¿vale? Pero todos estos ámbitos, pues yo creo que la automatización cada vez se va comiendo un trocito de su terreno, ¿no?
Y al final a Google es lo que le interesa, sí, pues todo es más margen, ¿no? Muy bien. Pero bueno, es con ánimo de polemizar también, ¿eh? Pero igual ahora a las 7 de la tarde no. O Eh, sin cervezas, o no sé. Pere, soy Albert desde Valencia, recogiendo el Hola. testigo del ánimo de polemizar. Ujú. Bueno, pues me ha parecido muy interesante la parte que mencionabas de utilizar un vocabulario más cercano al negocio, porque aquí la verdad es que somos Ujú. un grupo que todos hablamos obviamente el mismo lenguaje, pero cuando sales ahí a la Ujú. calle, cuando haces el día a día en las empresas y te pones a hablar de conversiones, de Ujú. CTRs, de palabras clave orgánicas y de pago, pues bueno, pues la mayoría de Ujú. gente no nos Ujú. entiende. Entonces yo te planteaba pues una hipótesis, ¿cómo convencerías a una empresa, por ejemplo, si tienes 5 minutos para hablar con el director general o la directora general de una empresa, la necesidad de que nos contrate a personas analistas entre paréntesis, Ujú. analistas web? Pues, a ver, cada cliente es un mundo y a veces a lo mejor lo convencerás hablándole raro, ¿eh? O sea, nunca se sabe, ¿eh? O sea, a veces el cliente dice, oh, no he entendido nada, lo contrato, ¿no? Porque debe saber mucho, ¿eh? Entonces, nunca se puede establecer una regla directa, ¿vale? Pero normalmente yo siempre intento explicar, pues, que soy una persona que está ahí para intentar que gane más dinero o que reduzca sus costes o que tenga clientes más contentos, ¿vale? Una de esas tres cosas. Y normalmente empiezo por decirle, ¿qué queréis? ¿Vale? O sea, ¿en qué os queréis centrar? ¿En que vendamos más o en que vendamos más pero con menos coste, ¿no? En reducir costes o en tener a los clientes más contentos. Que es una pregunta complicada, ¿eh? O sea, no... ese es el... Pero ahí empieza todo, ¿no? Cuando te dicen, pues bueno, no lo sé, o esto, o lo otro, pues ahí empiezas ya a hablar. Si partes de esta pregunta, ¿no? De ganar más, gastar menos o tener clientes más contentos, pues ya empiezas una conversación centrada pues en las cosas más relevantes. A partir de ahí, pues ya veremos lo que podemos hacer, ¿vale? Lo que pasa es que a veces, lo que suele pasar también a veces es que el marketing, ¿no? Si es que vamos, normalmente entiendo que todos trabajáis en temas de marketing digital, es que el marketing en la empresa no está pensado para ganar más o para gastar menos o para tener clientes más contentos. Y eso es un problema, ¿vale? Si haces un marketing que no va a servir para esto, pues entonces es complicado que yo te pueda ayudar en esto, ¿vale? Y ahí ya, por eso también cada vez más o tienes que irte más a ver qué estrategia de marketing tiene ese cliente y tienes que empezar a ayudarle por redefinir su estrategia de marketing, ¿no? Porque es que si no va a ser difícil, ¿vale? De poderle ayudar. Y normalmente redefinir la estrategia de marketing es un eufemismo para decir que tienes que gastar mucho más dinero, ¿vale? Porque es que si no, no te va a poder ayudar, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ahí van las cosas. Muy bien, gracias, Pere. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna preguntita más? ¿No? Pero también es paciencia, ¿eh? O sea, tampoco, o sea, a veces para lograr hacer con un cliente lo que quieres hacer, te vas a pasar años. O sea, que eso también creo que es algo importante a tener en mente, ¿vale? Que a veces, o al menos yo me he llevado tantos palos que al final digo, bueno, pues es que a veces era demasiado impaciente, ¿no? Y empiezo a trabajar con un cliente enorme que lleva muchos años haciéndolo todo de la misma manera y quiero en 6 meses revolucionar. No se puede, ¿vale? Hay que ser paciente, ¿vale? Y a veces, pues, tiene su recompensa y tampoco quiero dar una presión ahora de que hay que ser agresivo y decir, no, ganar más dinero, gastar menos. Bueno, no, es una cosa que lleva tiempo, ¿vale? Y a lo mejor, pues bueno, hay que empezar modestamente y poco a poco, ¿vale? Cambiar una organización, que normalmente al final es lo que acabamos haciendo muchas veces, es un proceso largo, ¿vale? Y bueno, la ventaja de ser consultor pues es que no tienes que lidiar con todo el proceso, ¿vale? A veces o vas de vez en cuando, ¿vale? Pero cuesta y hay que tener también, igual tengo que añadir ahí una cosa que sea paciencia, ¿no? En el tema que no se arregla todo en un día.
Muchas gracias, Pera, como siempre muy interesante. Lo cerramos aquí, todos los demás ya sabéis, un pequeño resumen como siempre y nos seguimos viendo. Muchas gracias a todos. Venga, hasta luego, buenas tardes. Adiós. Gracias, buenas tardes, hasta luego.